Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Wattpad y le pertenece a Kottenjoyer. En la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 25, estrategia. Punto de vista de Ai. Había pasado un tiempo desde que Chavasira explicó las reglas del examen especial. Después, los estudiantes de la clase D recibieron instrucciones de dirigirse a los camarotes del crucero, donde ya se había entregado nuestro equipaje. Nos esperaba ordenadamente en el centro de la sala. Dejé caer mi cuerpo sobre la cama, hundiéndome en las sábanas frescas y recién hechas. Un suave suspiro escapó de mis labios mientras hundía la cara en el colchón, mientras el estrés del día se disipaba poco a poco. Pero incluso en la comodidad de la cama, un pensamiento persistía en mi mente. Me pregunto qué está planeando Kiyotaka. Lo había notado, apenas, pero lo había notado. Durante la explicación de Chavasira sobre las reglas del examen, Kiyotaka había estado prestando una atención inusualmente alta. La mayoría de la clase estaba demasiado absorta en el crucero como para concentrarse. Pero él no. Había algo en sus ojos. El examen en sí parecía simple, pero complejo. Tenía que haber una trampa. Porque las reglas favorecían al equipo defensor que ganaba con una puntuación más baja en lugar de una más alta. Era como si la escuela quisiera ir en contra de la lógica tradicional, y Kiyotaka probablemente ya entendía por qué. Gemí entre las sábanas, poniendo una almohada sobre mi nuca para amortiguar el sonido. Me quedé allí tumbado varios minutos, intentando distraerme, pero la curiosidad seguía atormentándome. Al final, cedí. Dándome la vuelta con un suspiro, saqué mi teléfono del bolsillo de mi falda, lo desbloqueé y me desplacé por mis contactos hasta que vi su nombre. Ayanokoji Kiyotaka. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. ¿Qué le pregunto? Debería ser sincera y decir que tengo curiosidad, o eso me haría parecer demasiado obvia. Me mordí el labio inferior, pensativa, y luego negué con la cabeza. No. Seré directo. De todas formas, no es de los que se preocupan por cómo se expresan las cosas. Comencé a escribir. Ay, oye, ¿estás libre ahora? No tardaron mucho en aparecer los 3 puntos. Kiyotaka. Sí. ¿Por qué? Por supuesto que respondería sí. Dudé un momento y luego continué. Ay. Quería hablar sobre el examen. Hubo una breve pausa antes de que llegara su respuesta. Kiyotaka. Claro. Cubierta 5, a estribor. Hay un lugar cerca de la puerta de mantenimiento. Tranquilo. Me quedé mirando la pantalla un momento. Por alguna razón, no me sorprendió que ya tuviera un lugar apartado en un barco al que acababa de subir. Ay, estaré allí en 10. Metí el teléfono en el bolsillo, me levanté y me ajusté el uniforme. Tomé una chaqueta ligera de mi equipaje, más por costumbre que por necesidad, y salí de la cabina. Los pasillos estaban en silencio ahora. La mayoría de los estudiantes probablemente seguían explorando el barco o desempacando. Me crucé con algunas personas que reconocí de la clase D, pero nadie me prestó mucha atención. Bien. Mientras subía a la cubierta 5, el sonido distante de las olas del mar y el tenue zumbido de los motores llenaban el aire. El ambiente era diferente allí, más tranquilo, casi inquietante en su quietud. Al doblar una esquina, seguí un estrecho pasillo hacia estribor, tal como me había dicho. Finalmente, llegué a la puerta de mantenimiento. Parecía una zona que el personal usaría normalmente, pero por ahora estaba desierta. Unas cuantas tumbonas se alineaban en la pared, y la barandilla ofrecía una amplia vista del mar. Y allí estaba. Kiyotaka estaba de pie cerca del borde, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en el horizonte infinito, como si estuviera esperando algo más allá. Se giró ligeramente al oír mis pasos. «Llegas temprano», dijo simplemente, con su voz tan tranquila como siempre. «Tú también», respondí, acercándome un paso más hasta que estuvimos cara a cara. «Entonces, ¿qué querías preguntarme específicamente?» La voz de Kiyotaka interrumpió el suave sonido de las olas rozando el costado del barco. Dudé un segundo. Bueno, empecé. Como dije, quería hablar del examen. Supongo que parece bastante interesante, dijo encogiéndose de hombros, sin apartar la vista de los míos. Tranquilo. Frío.
Calculador. Esto no iba a ninguna parte. Estaba siendo impreciso, probablemente a propósito. Necesitaba ser directo. ¿Qué planeas hacer? Pregunté. Las palabras salieron de mi boca más rápido de lo que pretendía. Su ceja se arqueó levemente, pero su expresión permaneció indescifrable. ¿Qué quieres decir? No te hagas el tonto. Obviamente estás planeando algo para este examen especial. Lo miré directamente a los ojos, sin dar marcha atrás. Y. Bueno, tenía curiosidad por saber qué era. Se quedó allí, mirándome fijamente. Su silencio se prolongó un instante, probablemente decidiendo cuánto decir, o tal vez si valía la pena contarme algo. De acuerdo, dijo finalmente. Supongo que no hay daño en decírtelo, considerando todo lo que ya has descifrado. Mi corazón se aceleró un poco. Sí, pero primero, continuó, déjame hacerte una pregunta. Se acercó un poco más, lo suficiente para que pudiera ver el leve destello de curiosidad en su mirada por lo demás indiferente. ¿Cómo cambia el hecho de que tener menos sea ventajoso para el atacante la forma en que debería jugarse este juego, en comparación con una versión donde lo que importa es tener más? Incliné la cabeza. No estoy muy seguro. Me cuesta asimilarlo. Esto cambia radicalmente la forma en que cada clase debe asignar sus puntos, dijo. Estratégicamente, lo más lógico es concentrar todos los puntos en una categoría, dejando las otras tres en blanco. Luego, simplemente se ataca a otros equipos usando las categorías que se dejaron en cero. Como no se puede perder una categoría donde no se tiene nada, en el peor de los casos se garantiza un empate. Abrí los ojos de par en par. Esa estrategia era perfecta. Eliminaría por completo el riesgo para el equipo atacante. Tienes razón, dije, impresionado. Genial, K. Pero, me interrumpió con un tono cortante pero no cruel, si todas las clases usan esa estrategia, se convierte en un problema. Parpadeé. Espera, ¿por qué? Porque ahora todos hacen exactamente lo mismo. 3 espacios en blanco, 1 lleno. La probabilidad de apuntar a la categoría fuerte de un equipo aumenta. Y si ambos equipos atacan las categorías llenas del otro, quien golpee primero tiene ventaja. Deja de ser estrategia, y se convierte en una moneda al aire. Tenía razón. Otra vez. Da miedo lo rápido que ve a través de sistemas como este. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. Una alternativa es distribuir nuestros puntos equitativamente. Digamos 25 puntos en cada categoría. Fruncí el ceño. Pero, ¿no significaría eso que nuestros oponentes siempre ganan puntos cuando atacan? ¿Siempre? Sí, admitió, pero las ganancias serían menores y más controladas. Si dividimos las nuestras equitativamente y otra clase invierte los 100 en una sola categoría, podemos permitirnos perder 25 puntos aquí y allá. Pero si acertamos su categoría principal, aunque sea una sola vez, podríamos robar 75, tal vez incluso 100 de una sola vez. A la larga, las pérdidas constantes se compensan con una sola gran victoria. Asentí lentamente, asimilándolo todo. ¿Pero cómo lo sabríamos? No veremos su distribución de puntos hasta el final. Tengo un plan para eso, dijo simplemente, como si fuera obvio. Pero necesitas pensar más allá de las reglas escritas, ay. Lo miré confundida. ¿Fuera de las reglas? Miró el agua, pensativo. Chavasira mencionó que los puntos se mantienen en la categoría independientemente del intercambio, ¿verdad? También mencionó que los intercambios entre clases requieren la aprobación del profesor, pero nunca mencionó que se puede incluir en esos intercambios. Abrí los ojos de par en par. Espera, ¿quieres decir que las operaciones no tienen que estar equilibradas? Él asintió. Exactamente. No se menciona ninguna supervisión más allá de la aprobación. Entonces, ¿qué impide que una clase le dé todos sus puntos a otro equipo, si se intercambia algo por debajo de la mesa? ¿Cómo qué? Pregunté. Agujas. Una pausa. ¿Estás diciendo que podríamos usar puntos para sobornar a otra clase? Es una forma de decirlo, dijo con frialdad. Imagínense esto. Formamos una alianza con otra clase. Digamos, la clase C aceptan transferirnos todos sus puntos de categoría en un intercambio.
A cambio, les prometemos puntos a largo plazo. ¿Pero no perderían el examen? Pregunté. Negó con la cabeza. Ese es el truco. Si no tienen puntos en ninguna categoría, siempre pueden atacarnos. Como no tienen ninguno, no pueden perder. Y como tenemos todos los puntos, si aciertan nuestra categoría principal, podrían ganar y sumar puntos. La comprensión hizo clic. Entonces, nos dan todos sus puntos, nosotros les damos puntos privados. Luego, nos atacan en cada ronda, y cuando ganan, nos dan sus puntos recién adquiridos y repiten el proceso. En esencia, es un ciclo. Ellos se convierten en el atacante perfecto y nosotros en la reserva de puntos. Ninguno de los dos pierde nada a largo plazo, mientras nadie se dé cuenta. Hizo una pausa. Incluso elimina la debilidad de otros equipos que adivinen nuestra categoría, ya que nuestro crecimiento será exponencial comparado con el crecimiento lineal de otros. ¿Y el otro equipo? Preguntó. Bueno, como dije, pueden quedar fácilmente en segundo lugar si seguimos atacándolos mientras ellos nos atacan. Lo miré atónito. Eso es, genialidad. Genio es una palabra fuerte, respondió. Se trata simplemente de comprender el sistema. La escuela quiere que pensemos dentro de las reglas, pero siempre hay margen de maniobra. Exhalé. Ya ni siquiera estoy seguro de querer ganar este examen. Creo que solo quiero ver qué haces después. Kiyotaka permaneció en silencio por un momento, con una expresión indescifrable como siempre. Luego, sin decir palabra, exhalé. Ya ni siquiera estoy seguro de querer ganar este examen. Creo que solo quiero ver qué haces después. De repente se giró y caminó hacia la pared de metal cercana que delimitaba el pasillo del barco. Antes de que pudiera preguntarle qué estaba haciendo, echó la pierna hacia atrás y le dio una potente patada. Sonido metálico. El impacto resonó con fuerza en la cubierta vacía. Una abolladura visible se formó en la pared donde había golpeado su pie. Me quedé mirando, con los ojos abiertos, paralizado por la sorpresa. No se inmutó. No me miró. Simplemente bajó la pierna, se ajustó el bajo del pantalón y se quedó allí unos segundos, en silencio una vez más, como si estuviera probando el sonido o esperando una reacción que nunca llegó. Kiyotaka, dije en voz baja y confundida. Finalmente se giró hacia mí, con el rostro tranquilo de nuevo, completamente desprovisto de emoción. No te preocupes. Parpadeé. Acabas de abollar una pared de acero. ¿Has considerado la posibilidad de saltarnos algunas reglas usando puntos privados? Preguntó Kiyotaka, ignorando la declaración. Parpadeé. Supongo que mejor no pregunto. ¿Qué quieres decir? Bueno, dijo, mirando el agua oscura junto al barco, Chabasirá dijo que se puede comprar cualquier cosa con puntos privados. Incluso pudiste cambiarte el nombre, ¿verdad? Si algo así es posible, entonces reasignar puntos de una categoría a otra, no está del todo fuera de alcance. Me dejó pensando en eso, otro de sus silenciosos enigmas. No supe qué responder. No decía que lo haríamos, solo que podíamos, y eso fue suficiente. Supongo, murmuré, sin saber qué más decir. Nos quedamos allí un momento en silencio. El viento me acariciaba suavemente el pelo mientras intentaba atar cabos. No me lo contaba todo. Eso era obvio. Nunca lo hacía. Entonces, dije, rompiendo la tensión, ¿vas a solicitar ser el líder? Ladeó ligeramente la cabeza. ¿Por qué dices eso? Bueno, ¿no sería difícil implementar tu plan si alguien más estuviera a cargo? La verdad es que no estoy de acuerdo, dijo, tranquilo y despreocupado. Es mejor que otra persona sea la imagen. Eso desvía la atención de mí. Y ya tengo al candidato perfecto para ese puesto. ¿Quién? Pregunté. Kushida. Hirata. Horikita, respondió. Parpadeé. ¿Horikita? Sí. Pero, ¿por qué? Me quedé atónito. Apenas habla con nadie. Tengo mis razones, dijo rotundamente. Pero lo más importante es que tengo razones para creer que es la candidata ideal. Al fin y al cabo, el líder no tiene por qué ser sincero con su propio equipo. ¿Qué? Fruncí el ceño. Espera, ¿qué significa eso? Pero él no respondió.
En lugar de eso, se dio la vuelta, con una expresión ilegible bajo las bajas luces de la cubierta. Buenas noches, Ai, dijo mientras comenzaba a alejarse. Oye, ¿a dónde crees que vas? Le grité. A descansar, respondió sin darse la vuelta. Es tarde. Me quedé allí parado por un momento, mirándolo fijamente. Me dijo tanto, pero todavía siento que no sé nada. Suspiré y me apoyé en la barandilla. ¿Era todo esto parte de su plan? ¿Incluso yo haciendo estas preguntas? Tal vez. Supongo que tendré que esperar y ver cómo se desarrolla todo. Punto de vista de Kiyotaka. Al dejar a Ai en la terraza, metí las manos en los bolsillos y noté la ligera vibración de la grabadora en mi chaqueta. No es que necesitara repetir la conversación de esa noche, pero ya era costumbre. Costumbre y seguridad. Le había mostrado más detalles del plan de lo habitual. Quizás fue una táctica. O quizás simplemente tenía curiosidad por ver cómo reaccionaría al conocer fragmentos del panorama general. Aún así, tenía trabajo que hacer. El primer paso estaba claro. Necesitaba una alianza. La forma más eficaz de controlar este examen era eliminar el riesgo por completo. Si pudiera formar una alianza encubierta con otra clase, preferiblemente la clase B, podríamos organizar toda la competición. Una clase podría ceder todos sus puntos de categoría a la otra en un intercambio público. Entonces, la clase vacía atacaría a la clase rica, usando repetidamente una de sus categorías vacías. Cada vez que ganaban, la clase vacía ganaba puntos, pero solo temporalmente. Claro, la escuela habría previsto esta estrategia. Pero si realmente se permitía o no, eso dependería de hasta qué punto estuvieran dispuestos a permitirnos forzar las reglas. Lo único que dijeron fue que se requería la aprobación del profesorado. Nada de justicia. Nada de equilibrio de tratos. Y aunque intervinieran ya tendría contingencias. Pero más allá de eso, había otro detalle que me estaba inquietando. Chabasirá nunca confirmó que los puntos otorgados a cada clase fueran iguales. ¿Y por qué lo serían? Esta escuela funcionaba con una jerarquía. Si yo fuera la administración, manipularía los valores iniciales para reforzar la división de clases y obligar a las clases a afrontar la incómoda realidad de su posición. Lo que significa que, la clase A probablemente empezó con lo mínimo. La clase D, como era de esperar, recibiría lo máximo. Ese pequeño fragmento de información podría cambiarlo todo. Si la clase A tuviera, digamos, 200 puntos distribuidos entre sus categorías, y la clase D tuviera 400, podría causar una disonancia en el campo en el que las clases creían que estaban jugando. Miré hacia el cielo nocturno. Primero planeé reunirme con Orikita, y luego con algunos estudiantes de las clases C y B que ya había seleccionado. Al doblar la esquina, oí los pasos de Ai, que se alejaban lentamente mientras ella también se alejaba. Con suerte, la estudiante de la clase C a la que había asustado antes ya había oído suficiente. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 26, iniciación. Punto de vista de Ai. El primer día del examen había comenzado. Eso era lo que me repetía mientras salía corriendo de la habitación que me habían asignado y corría hacia la zona de reuniones. La misma donde todos teníamos instrucciones de estar a las 8 en punto. Miré mi teléfono y se me encogió el corazón al ver la hora. Las 7:58. Una gota de sudor me resbaló por la cara. En mi defensa, no fue mi culpa que las camas fueran tan cómodas. Cuando me desplomé sobre el colchón la noche anterior, sentí como si me hubiera derretido en la tela. Suave, cálida y casi demasiado buena para dejarla. Mi mente empezó a divagar de nuevo. Esa cama, qué suave era. ¿Cómo? Me di una bofetada en la mejilla. Concéntrate. Tienes que correr. Me esforcé, recorriendo pasillos desconocidos, hasta que finalmente llegué al punto de encuentro. Sin aliento, volví a mirar mi teléfono. Las 8. Justo a tiempo. Exhalé, dejando caer los hombros mientras recuperaba el aliento. A mi alrededor estaban el resto de los estudiantes de primer año, clases A, B, C y D, todos agrupados en un salón amplio y silencioso. Parece que alguien se quedó dormido. Me giré al escuchar la voz y vi a Iri sonriéndome desde atrás, con las manos cuidadosamente juntas frente a ella. ¿Tú crees? Murmuré, aún jadeando.
Pedirnos que nos levantemos tan temprano debería ser ilegal. Airi se rió entre dientes, estaba a punto de responder, cuando el aire cambió. Chavasira Sensei entró en la sala. Al instante, la charla cesó. Una silenciosa tensión se apoderó de la multitud como una manta. Incluso la brisa de finales de verano que entraba por las ventanas abiertas pareció aquietarse en su presencia. Gracias a todos por llegar a tiempo, comenzó con un tono cortante. Tosí hasta ahogarme. Ella me ignoró. Hoy comienza su primer examen especial. En breve, cada clase será conducida a su propia sala sellada, donde tendrán una hora para determinar dos cosas: la distribución inicial de puntos de su clase, y su líder. Los murmullos se extendieron rápidamente entre los estudiantes, pero Chavasira levantó una mano y continuó, sin inmutarse. Para seleccionar a su líder, un estudiante debe acercarse a su profesor titular y escanear un código QR. Este código activará la instalación de una aplicación en su teléfono. Esta aplicación será el medio por el cual su líder enviará las decisiones de la clase. Hizo una pausa y recorrió con la mirada a los estudiantes reunidos. Aviso. Solo se aceptará una participación por día. Cualquier participación adicional no se contabilizará y no tendrá efecto. Elija con cuidado. Con esto, hizo un gesto a los distintos profesores del aula, quienes comenzaron a llamar a sus clases uno por uno. Clase D, dijo con voz aguda. Síganme. La seguimos en fila, sin apretar, mientras nos conducía por un pasillo tranquilo hasta una habitación sencilla y sin ventanas, situada en un extremo del edificio. Estaba vacía, salvo por unos pocos escritorios, sillas plegables y una gran pantalla digital en la entrada. En el momento en que la puerta se cerró detrás de nosotros, comenzó el ruido. Espera, ¿a qué se refiere con puntos?, preguntó Ike, rascándose la nuca. ¿Estamos jugando algo? ¿O es como una cosa de matemáticas?, añadió Yamauchi, frunciendo el ceño. Tenemos que hacer matemáticas aquí. Horikita se pellizcó el puente de la nariz. Me quedé a un lado, con los brazos cruzados, observando. No tenía intención de involucrarme, al menos no todavía. Mejor observar. Siempre mejor observar. No lo entiendo, murmuró Ike. Solo pulsamos algunos botones en la aplicación o lo que sea. Esto es muy confuso, ni siquiera tenemos la aplicación todavía, idiota, se quejó Yamauchi. Me costó contener un suspiro. Este era el grupo con el que pasaría 3 años. Entonces, inesperadamente, Horikita habló, cortando el ruido como una espada. ¿Quién dejó una nota frente a mi habitación esta mañana? La sala volvió a quedar en silencio. Su mirada nos recorrió a cada uno por uno, aguda y penetrante. Nadie respondió. Entrecerró los ojos. No bromeo. Alguien dejó una nota. La deslizaron por debajo de mi puerta antes del amanecer. Incliné la cabeza ligeramente y la observé. ¿Nadie?, preguntó Horikita a la sala, ahora en silencio. Bueno, no pudo haber sido nadie, ¿verdad? Alguien dijo. ¿Podrías leer la nota en voz alta? Está bien, respondió Horikita antes de entrecerrar los ojos al mirar el trozo de papel. No distribuyas tus puntos. Úsalos todos como uno solo. Ah, así que eso era parte de tu plan, Kiyotaka. Perdón por el capítulo tan corto. He estado muy ocupada.